Amén. Buenas noches, hermanas, hermanos. Dios los bendiga mucho. Quisiera que podamos empezar orando y entregando este tiempo al Señor. Amén. Amado Señor Jesús, Padre bueno, y te damos gracias, Señor, por este tiempo especial que tú permites, Señor, que podamos estudiar tu palabra. Hoy te pedimos, Padre, que tú puedas abrir nuestro entendimiento, que tú puedas, Señor, mostrarnos algo también en tu palabra, que pueda ser retenido, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón, que podamos ponerlo en práctica también, Señor Jesús. Seas tú obrando, Señor, en cada uno de nosotros que vamos a escuchar este mensaje. Seas tú hablando, Padre bueno, toma control de mi vida. Habla, Señor, a través de tu siervo. Bendito sea, Señor Jesús. En tu precioso nombre oramos. Amén. Amén, hermanos. ¿Alguna vez alguien te dijo que porque tú asistes a una iglesia o eres parte de una, te han dicho algo como que ahí te adoctrinan o en esa iglesia estás siendo adoctrinado? ¿Han escuchado eso? Y es que a veces así lo toman, ¿no? Como una simples enseñanzas de hombres que recibimos aquí. Pero vamos a estudiar un poquito eso. La definición de adoctrinar, o una de las definiciones que tiene, dice enseñar los principios de una determinada creencia o doctrina, especialmente con la intención de ganar partidarios. Lo que dice la Real Academia Española es inculcar a alguien determinadas ideas o creencias. Así lo definen adoctrinar. Si seguimos un poco lo que dice esta última definición, podríamos decir que en parte sí es lo que hacemos aquí. Adoctrinar, porque dicen inculcar a alguien determinadas ideas, pero no es tan lineal, y eso quisiera que podamos verlo hoy, ¿no? Porque todo depende. A lo largo de la historia, si nos ponemos un poquito a estudiar esto, vamos a ver mucho de cómo se ha ido adoctrinando en diferentes regiones, partes del mundo a las personas. Se los ha ido adoctrinando en creencias, se los ha ido adoctrinando en religión también, pero algo que podemos verlo bien para poder tener un ejemplo bien claro y puntual de cómo es el adoctrinamiento está en los nazis. ¿Ustedes saben quiénes son los nazis? Son los alemanes, ¿sí? Personalmente a mí no me interesaba mucho el tema de poder aprender sobre los nazis. Películas del Holocausto o todo lo que hay de material sobre este tema, no me interesaba, la verdad. Me aburría, prefería quizá ver algo más divertido, quizá algo más alegre, ¿sí? Y eso lo hacía en mi ignorancia, porque la verdad, cuando Dios nos dio el regalo de poder ir de viaje a Argentina, de una forma que la verdad ni lo esperábamos, caímos en el Museo del Holocausto en Buenos Aires. Es un museo que te deja unas sensaciones un poco extrañas. ¿Por qué? Porque es bien bonito. O sea, es un museo tan bien organizado desde que tú entras. Cómo, cómo lo han armado es increíble. De verdad, si también Dios te da esa oportunidad, yo te animo a que vayas por ahí, porque te lo explica desde el principio de la historia, va paso a paso, te menciona Hitler, cómo ha ido ascendiendo, cómo ha sido su caída, y es hasta interactivo porque puedes hablar y hacer preguntas a un video holograma que está ahí de una de las sobrevivientes de uno de los campos de concentración. Entonces, es algo muy lindo. Aún todo el material que tienen ahí, tenían una edición original de el libro que escribió Adolfo Hitler, que se llama Mi lucha en español, Mein Kampf, que en alemán. Pero lo que lo hace interesante es también que eso de ser bonito y atractivo también te deja un dolor cuando sales de ahí, porque lo que te muestra es lo que realmente pasó ese tiempo, porque te muestra todo lo que los alemanes han hecho.
Y es tan duro, tan feo. Y cuando yo estaba ahí, mm, la verdad es que me salieron lágrimas porque es terrible, pero ahí le decía al Señor, Señor, o sea, cómo las personas, cómo estos soldados, cómo estos militares han podido llegar a este nivel de maldad. ¿Cómo es que ellos han logrado ver de esa forma a personas que son iguales? Y la respuesta era por el adoctrinamiento, porque ellos los han adoctrinado también. Entonces yo empecé mucho a estudiar sobre esto y, y junto con lo que aprendí en ese museo veía que los nazis directamente iban a poder crear una raza especial. Sí, ellos querían un país poderoso, puro, la raza aria que le llamaban. Sí, es por eso que ellos empezaron a organizar todo para poder erradicar varios grupos de personas. Querían erradicar a los criminales porque se inició una persecución contra ellos, esos criminales que ya estaban prontuariados. Se empezó a perseguir a gitanos, se empezó a perseguir a testigos de Jehová, a homosexuales, esterilizaban personas que ya veían que tenían alguna enfermedad de base, si se puede llamar, entonces ya los esterilizaban para que ellos no puedan tener hijos. Asesinaban a personas que ya estaban como en hospitales psiquiátricos, quizá enfermos, inválidos. Aún hacían propagandas que en ese museo se muestra cómo te mostraban 60.000 marcos alemanes, te cuesta mantener a esta persona. Lo vas a pagar y con eso iban metiendo las ideas de que tenían que morir ellos. Y lo peor que sí fueron contra los judíos. Contra los judíos sí que fue la persecución más increíble que pueda haber habido en este tiempo. Miren cómo empezaron a poder crear unas organizaciones paramilitares que se llamaban las Schutzstaffels o las SS. Si tú pones en Google es las SS, te va a salir lo que eran el grupo armado de Hitler, en un tiempo su guardia personal, después fueron los que eran enviados a los campos de concentración para poder hacer todas las barbaridades que hacían. Miren cómo adoctrinaron a los alemanes con un odio tal a los judíos que no los veían como personas. Para un alemán, un judío no era una persona, o sea, no era ni un animal. Sacaban literatura antisemita, o sea, antijudíos. Sacaban juegos mostrando a los judíos como los enemigos, juegos para niños, donde desde pequeñitos ya los adoctrinaban en esto. Y es así que cuando Hitler llega al poder, él empieza directamente a sacar estatutos, a sacar reformas que privaban totalmente a los judíos de muchas cosas. Por ejemplo, él sacó un decreto donde la identidad de una persona se le añadía un nombre. Es decir, si tú eras mujer, se te añadía Sara a tu nombre. Si tú eras hombre, se te añadía Israel a tu nombre. Y es así que los diferenciaban. Como Emerson Montalvo Israel, digamos, ¿verdad? Sacaron esta ley de alteración de nombres el 17 de agosto de 1938. ¿Qué más hacían? Sacaban por decreto que las empresas judías tenían que cerrar. Sacaban por decreto que los niños judíos tenían que ser expulsados de las escuelas públicas. Se prohibía a los judíos tener un auto y hasta la licencia de conducir. Esto está en el museo. No podían ir a ciertas plazas. Había ahí letreros, prohibido judíos. Y lo peor, ya cuando avanzó toda la persecución, crearon los campos de concentración o los guetos que le llamaban ellos. Entonces, miren cómo este adoctrinamiento ha llegado a tal nivel que las personas también eran partícipes de esto. Ah, es judío. Y empezaban ahí a llamar a la policía, a las SS para que los agarren. Porque se entiende que quizá un gobierno pueda querer algo, ¿no? Pero
Después toda la población era la que apoyaba esto. Es interesante porque la Alemania nazi organizó los Juegos Olímpicos de 1936, pero todo fue con un fin propagandístico de mostrar una Alemania fuerte y poderosa. Pero lo que hacían ahí era que cuando llegaban las personas a competir y de otros países, así como en el Mundial, ¿no? Llegan a ver los juegos, ocultaban esos letreros. O sea, ese tiempo era como que no había esa persecución. Ese letrero que decía prohibido judíos en la plaza lo ocultaban. Y ya habíamos visto más antes, hermanos, que cuando tú ocultas algo es porque tú ya sabes que está mal. Y ellos ya sabían que estaban haciendo mal, pero igual seguían haciendo sus cosas, ¿no? Entonces era algo tan complicado que a ellos les tocó vivir y todo, ¿por qué? Por una ideología que llegó a ser doctrina en los alemanes. Miren, hay un pensamiento que decía un ideólogo nazi que dice, quien descuida su jardín, luego descubrirá que está plagado de malas hierbas y que ha cambiado el carácter de las plantas. Está haciendo una paradoja. Entonces se precisará de un jardinero implacable, capaz de eliminar las malas hierbas que puedan privar a las mejores plantas de alimento, aire, luz y sol. Esto lo dijo Walter Darré, un ideólogo nazi, haciendo alusión a los judíos, haciendo alusión a Hitler. Por eso menciona, ¿no? Un jardinero implacable, alguien que venga y limpie con estas plantas malas, que así lo llama él. Entonces, este adoctrinamiento fue tan fuerte que llegó a que cada alemán podía odiar literalmente a un judío. Los percibían peor que animales. Y es por eso que pudieron hacer tantas barbaridades, sin dolor, sin conciencia. O sea, la verdad me ponía a pensar, ni alguien que odio tanto podría tratarlo como los trataron a ellos. Y es lo que pasa cuando empiezas a adoctrinar a alguien en algo que es malo. Y siempre adoctrinar sobre el odio va a ser más fácil. Ahora, si lo llevamos al ámbito que nos importa, que es Dios, Dios no quiere que nosotros entremos en este tipo de adoctrinamientos. ¿Por qué? Porque no te va a llevar a algo bueno, no nos va a llevar a algo que a Dios le agrada. Doctrinas, creencias, siempre han existido y van a seguir existiendo. Por ejemplo, en la palabra de Dios podemos ver que antes de que los israelitas pudieran entrar a la tierra prometida, todo lo que era Canaán, Dios les advierte algo muy interesante, que era parte de una doctrina que había en ese tiempo, en esa región, con los de Canaán, que era participar en la adoración a Moloc. Si esto lo podemos leer en Levítico 18:21, porque acá en Levítico te da varias pautas, ¿no? Varios mensajes, varias cosas que a Dios no le agradaban, pero es interesante que acá dice en Levítico 18:21, no permitas que ninguno de tus hijos sea ofrecido como sacrificio a Moloc, pues no debes traer vergüenza al nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. Esto ya era una doctrina y porque los de Canaán adoraban a Moloc y entregaban a sus hijos, sacrificaban a sus hijos. ¿Pueden creer ese nivel tipo nazi? ¿Alguien aquí sacrificaría a su hijo? Pero ellos lo hacían. Y esta ordenanza la da repetidas veces el Señor. Aún Dios pedía que destruyan esas esculturas de Moloc, esos templos, esos altares de adoración, porque Él sabe que no es bueno estar en estas doctrinas. Moloc era una deidad cananea y a él se le ofrecía sacrificios de niños. Se hacían altares paganos para poder hacer estos sacrificios. Y esto también lo menciona el profeta Jeremías
También es mencionado en otras partes de la palabra. Salmo 106 también lo menciona. Pero no sé si se van dando cuenta de este adoctrinamiento. No sé si se van dando cuenta de cómo desde ese tiempo ya había estas ideas humanas, estas ideas aún diabólicas de poder seguir ciertas cosas. Y el problema es que a veces nosotros no prestamos atención a lo que nos rodea. El problema es también que el pueblo de Israel no prestó atención a lo que Dios les decía. Hasta Salomón cayó en esto. O sea, el hombre más sabio del mundo cae en este tipo de adoración. Quisiera que podamos leer Primera de Reyes, capítulo 11. Primera de Reyes 11:5 dice: Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los sidoneos, y a Moloc, del que estamos hablando, el detestable dios de los amonitas. De este modo Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor, se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta, como lo había hecho David su padre. Incluso construyó un santuario pagano, es lo que estamos viendo, para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, el detestable dios de los amonitas, en el monte de los olivos al oriente de Jerusalén. Miren cómo hasta una persona tan sabia puede caer en esto. Ahora, si estudiamos a fondo, él cae, ¿no? Por las tantas mujeres que tuvo. Sí, no es bueno eso. Otro ejemplo es un rey, el rey Acaz, que eso está igual en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 16, 2. Miren igual cómo lo muestra la palabra. Este rey igual había caído en este adoctrinamiento de seguir a este pseudo dios Moloch. Acaz tenía 20 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 17 años. Él no hizo lo que era agradable a los ojos del Señor su Dios, como si lo había hecho su antepasado David. En cambio, siguió el ejemplo de los reyes de Israel, hasta sacrificó a su propio hijo en el fuego. De esta manera siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Ofreció sacrificios y quemó inciensos en los santuarios paganos, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Ha ofrecido a su hijo. Si nosotros meditamos, ya, ¿cómo? ¿Cómo ofreces a tu hijo? Y es que, hermanos, cuando entra estas doctrinas, entra a confundir, entra a mover tu cimiento, donde tú estás parado, lo que tú crees, lo mueve. Si nos vamos al Nuevo Testamento, ya hay otras doctrinas religiosas, como la que tenían los griegos, que era seguir a Zeus, a Artemisa, el templo que menciona, y aún cuán increíble era en ese tiempo ese templo. Y es que ahora, hermanos, esas doctrinas siguen y van creciendo. Lo que está apareciendo ahora, el feminismo, es igual, es una doctrina que están adoctrinando a las personas a creer algo, dando un pseudo valor a la mujer. Pero el problema es que solo quieren derechos y la vida es un balance de derechos y obligaciones. Y si vamos hilando más profundo, podemos ver que Jesús es el que da el mayor valor a las mujeres. Cuando en ese tiempo la mujer no era respetada ni nada, aparece Jesús y le da su valor. Y nos enseña también a nosotros a darles ese valor. Pero también hay responsabilidades, ¿no? Porque no podemos quedarnos solo con una parte. La vida es así. Y ahora, si nos vamos a ver cómo
estamos nosotros, porque una cosa es el adoctrinamiento y otra cosa es ser un discípulo. Porque adoctrinamiento está basado en una enseñanza teórica, está basado en ciertas normas, reglas, estatutos, requisitos que se tienen que seguir al pie de la letra. Pero en cambio un discípulo, que es lo que nosotros deberíamos ser de nuestro Señor Jesús, es un aprendiz, es alguien que quiere seguir a una persona, que quiere aprender de un maestro. Y sabemos que nuestro Señor Jesús es el que nos enseña todo. Y entonces, ¿será que nosotros aquí estamos simplemente siendo adoctrinados en un libro que lo tomamos como tal? Porque si es así, sí estaríamos siendo adoctrinados. Pero si tomamos la palabra de Dios como viva, eficaz, como algo que te penetra, que te cambia, que te ayuda, entonces ahí no sería doctrina, sino seríamos discípulos realmente de Jesús. El adoctrinamiento endurece el corazón. En cambio, ser discípulo te ayuda a hacer la voluntad de Dios, te ablanda el corazón. ¿Cuántos no hemos cambiado? ¿Cuántos no somos diferentes a lo que éramos hace unos años? Aún ayer mismo yo tuve un error. Yo me equivoqué en algo en casa y es ahí que el Espíritu Santo me molestaba a poder arreglarlo, solucionarlo y se pudo solucionar gracias a Dios. Pero es eso cuando tu corazón está blando, cuando tú no lo enduras y dices, no, yo voy a hacer lo que quiero. No, yo no voy a pedir perdón, por ejemplo. El adoctrinamiento te hace alguien duro, pero en cambio, cuando tú estás siendo discípulo de Jesús, te vuelves humilde, como ya habíamos estudiado hace unos miércoles. Humildad, que es lo que Dios quiere. Aún te hace sabio para poder reconocer cuando tú te equivocas y para poder poner manos a la obra, la obra de Dios. Mis hermanos, las doctrinas son bien complicadas cuando nosotros caemos en ellas. Y es que a veces puede haber enseñanzas buenas y malas, es cierto, pero necesitamos tener al Espíritu Santo para que Él nos guíe y nos ayude, para que Él nos anime. Y esa es nuestra tarea, poder discernir cada enseñanza que nos llega. Porque ahora estamos expuestos a mucha información. Entonces necesitamos del Señor para poder discernir bien qué es bueno, qué es malo. Y algo para que te des cuenta es simple, porque una doctrina no va a perdurar. Una doctrina es algo que puede durar tal vez muchos años, pero no perdura. Dura hasta que algo te hace tambalear en la idea. Ejemplo, los alemanes estaban bien metidos en su doctrina hasta que pierden la guerra. ¿Y ahí qué pasó? Ellos se rinden, ellos se olvidan, ellos se escapan. ¿Por qué si creían tanto en esa doctrina no han peleado hasta morir? Investiguen cómo ha sido su rendición también. Su doctrina llegó hasta que ellos perdieron. Y desde ahí, chao, ya no eran firmes. Pero en cambio, cuando es algo del Señor, cuando tú eres discípulo de Jesús, es diferente. ¿Por qué? Porque hay un José seducido por una mujer hermosa, joven. Pero ¿qué hace él? Se mantiene firme en lo que cree. Pero si fuera otro joven que estuviera adoctrinado en algo y pasa la misma situación de la mujer, ¿qué hace? Cede, se deja llevar. Entonces, hermanos, vean la diferencia.
Cuando un joven es adoctrinado, no va a soportar ciertas cosas, pero cuando alguien está en el Espíritu de Dios, va a poder soportar lo que sea. Nuestro Maestro es Jesús, y eso es lo más bonito. Y qué bonito que podamos ser aprendices de Él. Qué bonito que podamos ir y hacer lo que Él hace. Hacer lo que Él no le gusta, no hacer lo que a Él no le gusta. Qué bonito que podamos ir de su lado. Qué bonito que podamos hacer lo que Él nos dice, hacer su obra, porque eso es un discípulo. Entonces, si alguna vez nos dicen, te están adoctrinando, quizá ahora podamos explicar que esto no es una doctrina vacía, sino esto es un discipulado que viene de parte de nuestro mismo Señor Jesús. Como discípulos tenemos que seguir normas, sí, pero no son impuestas como en un adoctrinamiento, sino uno las hace porque son aprendidas naturalmente, porque el Señor te va enseñando paso a paso. Recuerda cómo has empezado este camino, cómo Dios te ha ido mostrando cosas, te ha ido enseñando, te ha ido cambiando. Aún en una doctrina o adoctrinamiento, tú no puedes tener esa confianza de poder consultar, de poder decir, un soldado alemán seguía órdenes. No podía decir, pero ¿por qué tengo que meter a 1000 judíos en una cámara de gas? No podía decir, ¿por qué tengo que matar de hambre a estas personas que son igual a mí? Imagínate un hombre de 1,80 que pesa 35 kilos. Así los tenían. Pero en cambio, cuando uno es discípulo, puede preguntar qué es lo que nosotros hacemos con nuestro Señor. Poder decirle, Señor, ¿y esto por qué? Como yo le decía, Señor, o sea, ¿por qué lo han hecho? ¿Por qué han llegado a este nivel de maldad? Y ahí tu maestro te responde. Nuestro Señor nos responde a nuestras dudas, nos ayuda a resolverlas. Esa es la diferencia, hermanos. Pero es que el problema es que a veces acá en la iglesia hay muchos que sí están siendo solamente adoctrinados, porque solo vienen a escuchar el mensaje, pero no tienen al Espíritu de Dios que los ayuda a entender. Y es importante que nosotros entendamos y meditemos en qué grupo estamos, porque si esto solo es doctrina, no va a perdurar en tu vida. Y cualquier cosa que pueda venir te va a hacer tambalear, así como a los alemanes. Mateo 7:21 dice, Mateo 7:21, verdaderos discípulos tiene de título esta versión. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Y otra versión dice, apártense de mí, hacedores de maldad. Porque cuando solo es doctrina, es algo vacío. Pero cuando tú eres discípulo es que ya estás lleno del Señor, lleno de su Espíritu. Lo que nos diferencia, hermanos, es el Espíritu Santo, el tenerlo. Segunda Corintios 13:5 dice, examínense para saber si su fe es genuina.
que nos examinemos para ver si realmente estamos andando en el Espíritu o esto simplemente es un adoctrinamiento que llevamos. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Este camino, hermanos, que hemos elegido no es una doctrina humana, no es seguir a alguien humano o llegar a cambiar en lo que creemos cuando venga una adversidad, así como lo hicieron los nazis. O que vengan con alguna doctrina y nos cambien de lo que somos. Este es un camino de Dios, donde Él nos va mostrando y enseñando cada día. Es algo especial y hay que tomarlo así. Hay que tomar la palabra de Dios como viva, no como un libro más. Yo he hablado con tantas personas que me dicen, yo he leído toda la Biblia, pero la leen como un libro más. No la leen como la palabra de Dios, teniendo fe en que Dios te va a hablar ahí, en que Dios te va a mostrar cosas lindas. Nosotros no seguimos fábulas humanas, no seguimos ideas humanas, sino seguimos los consejos de Dios. Y Él nos quiere firmes, firmes en Él, no en cosas del mundo, no en doctrinas que hay ahora o van a aparecer, sino firmes en su verdad. Pero tenemos que buscarla, hermanos. Así que de verdad oremos para que jamás seamos adoctrinados en algo así como fueron en ese tiempo los alemanes, o aún ahora en doctrinas religiosas. Seamos discípulos, que es más difícil, pero es más bonito también, porque tiene más beneficios y es conocer más a nuestro Señor Jesús. Así que, hermanos, busquemos la verdad de Dios, ¿sí? No te apoyes en cosas que están ahora, no te apoyes en videos que salen ahora, donde hay tantas cosas que no nos van a edificar. Siempre busquemos la guía del Señor, siempre busquemos que Él sea el que nos muestre. Pongámoslo todo siempre en tela de juicio. Aún esto que vemos ahora, ve y medítalo. Está grabado, puedes verlo otra vez. Medita. Amén. Les invito a que nos pongamos de pie. Les invito a que podamos clamar al Señor, agradecerle porque nos tiene bien este tiempo. Hasta ahora estamos firmes en Él, pero oremos para que nos mantenga así. Amén. Bendito Padre, amado Señor Jesús. Hoy te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Aún porque tú respondes, Señor, a las consultas que te hacemos, porque tú nos quieres enseñar, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos has enseñado algunas diferencias, Señor, que pueden haber entre un adoctrinamiento, Señor, y lo que es realmente seguirte. Que quizá ahora cuando nos digan que nos adoctrinan en la iglesia, podamos responder también, Señor Jesús, que no es así. Podamos enseñarles, Señor, que tu palabra es viva. Tu, Señor, aún estás vivo y nos enseña, Señor Jesús, por medio de tu Espíritu Santo. Hoy te damos gracias, Señor Jesús, por esta palabra que nos has mostrado. Gracias, Señor Jesús, por todos mis hermanos que están aquí. Gracias por todos mis hermanos que van a ver, Señor, esta grabación. Y seas tú siempre hablando a nuestras vidas, Padre. Yo te pido, Señor, que tú nos libres de cualquier doctrina falsa, que tú nos ayudes, Señor Jesús, a poder mantenernos firmes solo en ti, Señor Jesús. Que tú seas nuestra única roca, que podamos edificar, Señor, nuestras vidas sobre ti. Te doy gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por este día. Te pido que guardes, Señor, nuestro retorno a casa, que tú nos bendigas siempre, bendito Padre. Hoy bendecimos, Señor, tu nombre. Hoy te damos gracias, Señor Jesús, por todo. Y te decimos, Señor, que te amamos. Bendito sea, Señor, por siempre. En tu precioso nombre, Jesús. Amén, amén y amén. Dios los bendiga mucho, hermanos.